過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para los del rango Caramelito. Brandon Guadalupe, Asiama 2710, Pablo C. Rueda B, Modrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Alan Agüet, Chile Azul como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Leonelit, Omar, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalisdm, Jair Teyes Jacobo, Revolvet Sama, Aest, Abraham 133Z, Benjamín Montealegre, Spectra Phantom, Jordín Muñoz, Josie 105, Blaberry 151, Alexander Juárez, Opex Rivera, Teibor Gamer, Nekem, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Grimpas, Girardco. Protoswords, Javi Tweet, Blue Dragon, Pierre Anderson Gómez Guaroc, Enoch, Baru Cadona y Romero Quiros, Seba Cubillos, Bradley Torres Enquis, Hugo Enrique Sidelev, Nicolás Villar, Dark, Víctor Hernández, Michael Cubo, Quiroc, Fede Madeo, Brian Morales. Un saludo para los del rango Toya Medias. Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez García, Gabriel Nicolás Jiménez. Un saludo para los del rango Semidios Universal. Flow Tomaguilla, Guillán 777, CCCZ, Eliazar Flores, Fabián Vera, Vergotas, Naruto Shippuden, Rusev Swords, X Agustín X, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Un saludo para los del rango Dios Universal, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con rango Estás loco amigo. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Siempre y cuando recuerdes que no son gratis, elige lo que quieras. Tisone se encogió de hombros. Sí, lo entiendo. Mai puso los ojos en blanco. Dejó el cuaderno y se recostó en la cama, cruzando los brazos tras la cabeza. ¿Sabes? Podrías ser mucho más valiosa de lo que aparentas. ¿Se suponía que era un insulto o un cumplido? Ah, ¿en serio? Preguntó Tisone, un poco curioso. ¿Qué más me ves haciendo? No lo sé. Mai lo miró. Tienes una voz bonita y tarareas decentemente. Quizás podrías ser mi corista o algo así. Pronunció esas palabras con naturalidad, pero en serio. Él arqueó una ceja, preguntándose si de repente se incorporaría, se reiría y le diría que estaba bromeando. No lo hizo. Tisone negó con la cabeza, riendo entre dientes. No. Esa no soy yo. ¿Entonces qué eres? Insistió Mai, mirándolo fijamente. Reflexionó sobre la pregunta. Sabía que era un hombre que aún buscaba su lugar en el mundo y estaba dispuesto a correr algunos riesgos para encontrarlo. No tenía reparos en usar sus conocimientos, pero ya no se trataba solo de dinero. Sentía la necesidad de ser más que un simple espectador, de forjar su destino. Si no podía hacerlo con toda la previsión que tenía, entonces no merecía vivir. Y en eso, Mai podía desempeñar un papel crucial. Tisone tarareó. No estoy del todo seguro. Pero creo que hay un rincón de este mundo con mi nombre, esperando a que lo reclame. Y creo que eso es exactamente lo que voy a hacer. Se rió a carcajadas. Eres raro. Sabes que te encanta. Soy un enigma envuelto en un envoltorio sexy. ¿Sexy, eh? Oh, sí. La mirada de Mai recorrió su figura. Mirando la mercancía, ¿eh?
Tan descaradamente, ¿qué dirían tus fans? Él rió. Eres arrogante. Pero supongo que debería agradecer que estés de mi lado. Suspiró, antes de dedicarle a Tisone una sonrisa vacilante pero genuina. Después de todo, es gracias a ti que he llegado tan lejos sin accidentes. Incluso los efectos del síndrome no son tan fuertes como antes. Así que, sí, pervertido yankee. Gracias. Tisone la miró fijamente. Estaba siendo sincera. Poder influir tanto en la vida de un personaje de ficción, hasta el punto de que te miraran con tanta gratitud, era extrañamente desconcertante, pero gratificante. La despidió con un gesto, sonriendo. Me estás dando vergüenza. No me des las gracias todavía, tenemos mucho trabajo por delante. Sí, ¿verdad? Tisone rebuscó un poco más en su cajón antes de sacar una hoja de papel con la letra escrita. Le sonrió. Tengo algo que te va a venir de maravilla, princesa conejita. Se lo entregó a Mai, parpadeando. Es corto, dulce y muy sencillo. Con la melodía adecuada, lo arrasarás. Tomó la hoja de la letra y empezó a leerla. Su agarre en el papel se hizo más fuerte mientras una expresión inexplicable adornaba sus ojos oscurecidos. ¿Cómo se llama? Vidas pasadas. ¿Puedes tararearla? Preguntó finalmente, sin mirarlo. Tisone cerró los ojos. Te haré algo mejor. La cantaré. Al día siguiente. En cuanto Tisone salió de la escuela, se encontró mirando fijamente los ojos vívidos y eróticos de nada menos que Mikuyuki. La chica de la última vez. Se abrieron de par en par al posarse sobre él, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras le hacía un gesto con la mano. Miku. Oh, ¿te acordaste de mí?, dijo Miku, con un tono divertido. Me halaga. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Preguntó sin rodeos, ignorando la provocación. Una chica tiene sus maneras, respondió ella con timidez. Además, no podía dejar que te marcharas después de lo de antes. Tenía que agradecerte como es debido. Ya lo hiciste, dijo Tisone, con la paciencia agotándose. No hace falta que sigas con esto. Pero insisto, insistió Miku. No todos los días conozco a alguien tan intrigante como tú. Los halagos no me funcionan. Intentó pasar junto a ella. No son halagos si son ciertos. Ella lo siguió. No me sigas. Se detuvo, mirándola fijamente. Solo quiero devolverte el favor. Estás haciendo que parezca que estás enamorado de mí. Quizás sí. De verdad, una mujer sin principios. Eres bastante mala con una chica que acabas de conocer, ¿sabes? Dijo Miku. Tu impresión no es muy buena. Y eso es decir mucho viniendo de alguien como yo. Miku ladeó la cabeza, sonriendo, con las mejillas sonrojadas. Eres tan atrevida. Ah, ya veo. Tisone negó con la cabeza. Así que eres de esas. De esas que se excitan con el comportamiento agresivo. De esas que son tóxicas. Ella lo miró a través de sus largas pestañas, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo. ¿Parezco ese tipo de chica? Seguro que actúas como tal. Se encogió de hombros, y el movimiento hizo que su ajustado uniforme le apretara los pechos. Tisone los miró y luego volvió a mirarla. No te equivoques, solo estoy aquí para devolverte el favor, dijo Miku. No me interesa. Cambiarás de opinión, dijo Miku con una confianza que Tisone no apreció. Suspiró. ¿Qué sentido tiene? Preguntó. Solo vamos a dar un paseo por el parque. Tú puedes hablar y yo puedo ignorarte. O sea, ¿qué te aporta? Nada. Pero siento curiosidad por ti y creo que podemos divertirnos. Tisone se burló. ¿Qué clase de diversión? Caminó un poco por delante de él, luego se detuvo y se inclinó un poco, mostrando un poco de su escote. Se me ocurren cosas divertidas que probablemente nunca has probado. Otro cebo. Una sutil manipulación para que él siguiera sus caprichos. En el guión mental de esta chica, Tisone probablemente diría algo como, bien, veamos qué tienes. O tal vez incluso algo grosero y pervertido que la haría responder, oh, tonto, no estaba hablando de eso. Cualquier cosa que confirmara su control. Pero Tisone no estaba en el guión. No era predecible. Y desde luego no estaba de humor. Eres agotadora, dijo en cambio, con un tono gélido mientras la rodeaba. Por una fracción de segundo, la máscara de confianza de Miku flaqueó. Su sonrisa se tensó, sus hombros se tensaron como si no estuviera acostumbrada a perder este tipo de partida. ¿Agotador? Repitió, recuperándose rápidamente. Es la primera vez. Sí, bueno, felicitaciones, dijo Tisone, de espaldas a ella. Puedes ponerlo en tu currículum. Un dolor de cabeza profesional.
Las palabras le dolieron más de lo que pretendía, y un destello de algo, ¿era dolor? Cruzó su rostro. Pero no retrocedió. Nunca lo hacía. En cambio, se adelantó a él, plantándose de lleno en su camino, con una expresión repentinamente seria. No eres como la mayoría de los chicos, ¿lo sabes? Dijo, con la voz más suave, casi vulnerable. Y no eres como la mayoría de las chicas, respondió Tisone rotundamente. En serio, se estaba enfadando. No en el buen sentido. Parpadeó y, por un momento, pensó que se rendiría. Pero entonces sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, casi peligrosa. Quizás por eso estamos hablando, dijo, con las manos a la espalda. Quizás estés tan mal como yo, Tisone. ¿Mal? Sonrió Tisone, mirándola como si fuera una rareza en una caja de cristal. ¿Qué? Vamos a... ¿Acaso ahora queremos superar nuestro trauma compartido? Miku no respondió. Para ser justos, Tisone no le dio la oportunidad. Sentía que si no cortaba la conversación en ese mismo instante, se le pegaría como una sanguijuela. Era una chica guapa, y él no era de los que rechazaban una cara tan bonita, pero lo que se escondía tras esa piel suave lo hizo reconsiderarlo. Y así, con una última y larga mirada, pasó junto a ella. Miku intentó agarrarlo de la manga, pero él ya estaba fuera de su alcance. Lo siento, pero preferiría que me dejaras solo. Soy un hombre ocupado, ¿sabes? Y estoy seguro de que tú también lo estás, ¿sabes? Flirteando con quien te guste, dijo. La oyó respirar hondo tras él. Eso no me gusta el drama, ¿de acuerdo? La interrumpió. Sobre todo los de instituto. Pero, no me sigas. Si lo intentas, llamaré a la policía y haré que te arresten, dijo Tisone sin mirar atrás. Y si insistes incluso así, bueno, puede que haga algo que me lleve a la cárcel. Miku se quedó allí parada hasta que Tisone desapareció de la vista. Nami, que también acababa de salir de la escuela, se estremeció al ver la sonrisa en el rostro de Miku, o la ligera opacidad en sus ojos. Quien quiera que llame la atención de esta chica tendrá suficientes problemas amorosos para 2 vidas, si es que llega a vivir la primera. ¿Qué quieres que haga? Tisone reflexionó sobre sus palabras. Dije que recorrieras tu escuela y preguntaras, que miraras a tu alrededor, por si alguien pudiera ser especial. Ya sea que tenga comportamientos particulares, habilidades raras o simplemente sea gente rara en general. Saya, como era de esperar, no compartía el mismo entusiasmo. Primero que nada, ¿quieres añadir más trabajo a lo que ya tengo? Apretó los dientes, y una marca de verificación apareció en su frente. Segundo, la razón por la que quieres que pierda tanto tiempo diario es por... Sus labios temblaron de furia. Es por la razón más superficial y ridícula que he escuchado en mi vida. Tengo mis razones. Tisone se apresuró a apaciguarla. Además, no es que yo pudiera hacerlo solo. Parecería raro. Bueno, tú lo eres. Vamos, Saya-chan. Tisone persuadió a la joven, levantándose de la silla. ¿Sabes? De hecho, te compré un regalo. Sacó una entrada de su bolso. Pensé que sería un desperdicio no dártela, así que, los ojos de Saya se clavaron en la entrada, abriéndose un poco antes de poder contenerse. Esa es la entrada para Tokyo Interactive, murmuró, casi inconscientemente. Lo es. Tisone asintió. Podía notar que la determinación de Saya comenzaba a flaquear. Sabes que no soy tan intelectual como tú. Esto no me atrae. Soltó una risita. Pero oye, no sientas que intento comprarte ni nada. Esto es solo una muestra de agradecimiento por el duro trabajo que has hecho. Nunca dije que quisiera ir. Dijo Saya, con la mirada fija en la entrada. Tisone sonrió para sus adentros. La pillé. Ah, claro que no. Qué presuntuoso. Suspiró. Habría sido un desperdicio de todas formas, así que, bien. Lo haré. Dijo Saya, arrebatándole el billete de las manos. Guau. ¿En serio? Preguntó, fingiendo sorpresa. Solo por esta vez. No soy detective, ni alguien que trabaje para ti ni nada, y más te vale no volver a pedir una estupidez así, ¿me oyes? Lo entiendo. Sonrió, asintiendo. Gracias. Saya lo fulminó con la mirada. Los ojos de Tisone brillaron. Era tan fácil. Saya era de esas chicas que se creían superiores a la multitud. Una realista sin tiempo para juegos ni tonterías. Creía que dejando claras sus intenciones, poniéndose en una posición de fuerza y autoridad, siempre tendría la sartén por el mango. No entendía que al hacerlo, se estaba haciendo vulnerable. No era difícil adivinar qué pensaba, qué sentía o incluso cómo reaccionaría.
Su honestidad era su mayor debilidad, su transparencia, su perdición. Tisone jamás haría un trato sin asegurarse de tener algo que ofrecer. Conocía bien a las de su tipo. Era una persona lógica, una científica. Así que era susceptible de ser manipulada con la recompensa adecuada. Bastaba con encontrar lo que quería, aquello a lo que no podía resistirse, y luego mostrarle esa zanahoria. «Cuento contigo, Saya». Refunfuñó algo, pero finalmente asintió con un suspiro. Solo por esta vez. Una vez es suficiente. Si su vida actual era un juego, entonces Tisone era un jugador, y tenía que saber si simplemente estaba jugando la campaña o sudando en el multijugador. El problema no era solo la posibilidad de que diferentes personajes de anime salieran como granos en la noche del baile de graduación, sino también la posibilidad misma de que otros como él también. Para ser honestos, este dilema podría nunca tener una respuesta definitiva. Después de todo, ¿quién decía que los otros jugadores no querían vivir una vida tranquila? Tal vez apenas se las arreglaban con un trabajo de medio tiempo en algún lugar, leyendo novelas, viendo anime y viendo a los protagonistas de sus respectivos animes fallar en sus confesiones de amor o algo así. Si no destacaran de ninguna manera, Tisone no lo sabría. Nadie lo sabría. Y quizás eso era lo que pensaban, lo que querían, también. Probablemente no querían sobresalir, para evitar llamar la atención del otro. O tal vez todo era paranoia. Tal vez Tisone estaba solo, o había alguien más. O ninguno. Aún así, se aseguró de hablar con Mai también, preguntándole lo mismo. Mira tu escuela. Si encuentras a alguien en particular, dímelo. A diferencia de la gruñona Saya, Mai se lo tomó con calma y prometió hacerlo con eficiencia. Lo consideró un favor extra por su ayuda para escribirle buenas letras. Tisone miró por la ventana de su apartamento. Debería considerar comprar una propiedad más grande pronto. Algo con un búnker. Un buen espacio subterráneo para guardar cosas cuando finalmente se produzca la fuga. Raciones de comida, agua, máscaras de gas, armas letales y no letales, medicinas. Una mochila de emergencia me vendría bien. ¿O es una mochila para insectos? Algo así como una mochila para el fin del mundo, ¿eh? Maldita sea, debería considerar montar un negocio de preparación para el fin del mundo. Armas. ¿Cómo iba a conseguirlas? Quizás podría robarlas del campo de tiro, pero necesitaba armamento más pesado. ¿De verdad tenía que acercarse al elenco principal? Involucrarse con la Yakuza era demasiado peligroso, y sería una diana para él, tanto de ellos como de Black Label. Aún puede esperar, decidió Tisone. Por ahora, debería centrarme en cuidar de quienes sean como yo. Aunque no los encuentre, no hay problema. Me aseguraré de que me encuentren. La vida de Tisone se volvió rutinaria. Desde intensificar su entrenamiento personal hasta sus proyectos empresariales y su networking, ya había pasado más de un año. Algunos días, se quedaba allí tumbado pensando en lo rápido que pasaba el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos. Otros, las horas se arrastraban como un caracol herido. No todos los días eran buenos. La mayoría eran sencillos. Algunos eran normales. Y de vez en cuando, se le hacía realmente difícil esforzarse. Cuando el cansancio y el miedo a lo que estaba por venir le comían la concentración. Tenía episodios de espiral, en los que nada importaba ni parecía merecer la pena seguir luchando. Su objetivo no era inamovible, su destino no estaba escrito. Todo podía acabar. Podría haber otros como él ahí fuera, buscando acabar con él o reclutarlo. Podría haber otras amenazas catastróficas o clichés de anime que se pusieran en marcha y borraran de la existencia todo aquello por lo que había trabajado durante tanto tiempo. Pocas cosas en este mundo eran seguras, pero sus dudas, inseguridades y ansiedad nunca le permitían tener paz mental. Sin embargo, si de algo se enorgullecía Tisone, era de su fortaleza mental y su capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades. Una sonrisa se dibujó en los labios de Tisone. Era de mañana. Y miraba una noticia en su nuevo smartphone. En tan solo un año, las salas de ira de Tisone revolucionaron la ciudad de Tokonosu y más allá, ofreciendo espacios seguros para eliminar el estrés. Lo que empezó como un pequeño edificio se expandió a múltiples ubicaciones, atrayendo a lugareños con exceso de trabajo y amantes de la adrenalina con montajes temáticos y eventos smash virales. Eficiente, audaz e inolvidable, Tisone Cole convirtió la frustración en un negocio. El artículo seguía y seguía, con fotos, testimonios y todo lo necesario para que pareciera aún mejor. La madre de Saya está detrás de esto. Rió entre dientes y cerró la aplicación.
Había recibido muchas solicitudes de entrevistas en el pasado, las cuales había aceptado, pero ninguna había tenido un impacto tan grande. Soichiro Takagi no parecía de los que manipulan a los medios con este tipo de fines. Aún así, no importaba. La sala de la furia de Tisone Isaya finalmente se expandió a otras áreas metropolitanas. Ciudades como Tokio, Kioto, Osaka, Yokohama e incluso Nagasaki. Aún no habían alcanzado influencia mundial, pero Tisone no estaba centrado en eso. El objetivo principal de ganar la mayor cantidad de dinero posible ya estaba cumplido. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Ahora, el patrimonio neto de Tisone rondaba el $1.000.000. O 150 millones de yenes. La ayuda de Saya para expandirse fue tan crucial para el desarrollo de su negocio que, de no ser por ella, Tisone no estaba seguro de si habría podido ganar ni siquiera una fracción de lo que ellos ganaban. No era el más fuerte, ni el más inteligente, ni siquiera el más amable, ni el más afortunado. No tenía suerte ni era adinerado. Solo un joven desafortunado que cayó en el mundo del anime, con los conocimientos necesarios para sacarle el máximo provecho. Pero quizás eso también podría considerarse suerte. La suerte y el ingenio, combinados con suficiente paciencia y empuje, podían convertir a cualquiera en algo, o a cualquiera en alguien. ¿Cuántos meses quedan? Tisone suspiró mientras miraba el techo de su nuevo apartamento. No muchos. Por otro lado, Tisone no sabía ni recordaba la fecha exacta del apocalipsis, pero basándose en la edad de Saya cuando la conoció, llegó a una conclusión. Y esa conclusión resultó ser correcta. En serio, puede ser cualquier día, no meses. Mientras tanto, la petición de Tisone de encontrar personas especiales resultó ser un fracaso. Un completo fracaso, además. No había ni rastro de nadie destacable. Ni siquiera una maldita sombra. Saya y Mai llevaban meses buscándolas, pero no encontraron nada. Todos se comportaban con total normalidad. Tisone no sabía si eran buenas noticias. Al fin y al cabo, significaba que probablemente habría menos amenazas de las que creía inicialmente, pero también menos aliados potenciales. Lo que significaba que probablemente estaría solo contra Black Label o cualquiera que decidiera interponerse en su camino. Saya y Mai eran los únicos dos personajes en los que podía confiar plenamente. Y no solo porque tuviera motivos para creer que sentían un interés romántico por él, sino también por el tiempo que pasaban juntos y el impacto que tuvieron en sus vidas. Para ser justos, había otra persona que influyó en su vida. Aunque, en este caso, la connotación era negativa. Tisone abrió las cortinas de golpe. Afuera, una sombra se escabullía tras una farola, como si la hubieran pillado robando galletas. La figura, que parecía una imitación mediocre de la silueta sombría de Detective Conan, se movía nerviosa, mirando por encima del hombro como si se creyera invisible. Tisone la vio. O a ella. Mikuyuki. Debería haber esperado que esto pasara. La última vez que la vio, o se topó con ella, o tuvo esa extraña interacción donde la amenazó por buenas razones, fue hacía aproximadamente un año. Ese había sido su último contacto y sus últimas palabras juntos. O eso creía él, dado que ella no era el tipo de persona que olvidara fácilmente. Lo había estado acosando durante un tiempo. Oh, él lo sabía. Claro que lo sabía. Miku no era precisamente sutil. Pero era tan astuta y mañosa que a veces la hacía imposible de detectar. O quizás se debía a que no la tomaba en serio. Para él, ella tenía poca importancia en su vida. Aunque fuera rara, Tisone no tenía miedo. Si solo necesitaba una estudiante de secundaria cachonda con más pechos que cerebro para intimidarlo, entonces bien podría embadurnarse de aceite y ofrecerse a los zombies. La idea lo hizo estremecer. Cerró las cortinas. Apenas 5 minutos después, el estruendo de un trueno seguido de la lluvia golpeó contra su techo. Su sonrisa era amarga. Claro. ¿Por qué no añadir algunos clichés? Tisone regresó a su ordenador para seguir trabajando. Tenía una memoria USB conectada y la usó para descargar toda la información que pudo. Cuando el apocalipsis finalmente destruyó el progreso de la humanidad, esperaba que algún día ayudara a reconstruir lo perdido. Cuando finalmente llegara el apocalipsis, Tisone tomaría cualquier dato o información que considerara valiosa de la red, y la guardaría en diversos dispositivos. Incluso en formato físico, aunque existía una limitación obvia, como el almacenamiento y la energía, en cuanto al transporte de material físico.
Se centró en programas vitales en el campo de la medicina, en particular los antivirales y los tratamientos contra el cáncer, así como la neuroquímica. Se centró principalmente en los datos más recientes o en los hallazgos de investigaciones prometedoras. No ignoró los clásicos al recopilarlos. La comprensión de los procesos y mecanismos de las enfermedades de siglos atrás probablemente desempeñará un papel fundamental en el futuro del apocalipsis. Y no solo eso. Cualquier cosa, desde datos de imágenes satelitales hasta biología de la vida silvestre y ecología, podría ser crucial. El problema era que tenía demasiadas cosas que investigar, así que se aseguró de cubrir al menos lo esencial. Una vez finalizada la descarga, Tishone desconectó la memoria USB de su portátil, garabateó la palabra medicina y la guardó en su cajón, entre una enorme pila de memorias USB de diferentes formas y colores, que también contenían palabras como química, economía, marketing, fabricación, entre muchas otras. Era algo en lo que llevaba tiempo trabajando. Cientos de memorias USB llenas de conocimiento. Estas serán nuestro tesoro. Además, también había estado coleccionando todo tipo de aparatos electrónicos. Celulares, baterías, tabletas, paneles solares, teléfonos, micrófonos, cables, linternas. Básicamente, había metido todo el pasillo de electrónica de una tienda de electrónica y muebles en una de sus habitaciones libres. Se había divertido desmontándolos y entendiendo sus componentes. Compró un juego de herramientas y aprendió a desmontar un teléfono, así como a abrir una cámara. No era ni de lejos un experto, pero incluso ser un principiante curioso era más que suficiente en un mundo apocalíptico. Se había rodeado de gente experta en áreas que él no poseía. Afuera, el tiempo empeoraba cada vez más. El sonido del agua golpeando contra las ventanas se hacía más fuerte, al igual que el retumbar de truenos lejanos. En medio de todo esto, Tishone sintió mucha curiosidad. Era una curiosidad frívola, en realidad. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, apartó las cortinas y, bajo el aguacero y los relámpagos, una figura acurrucada se apretaba contra el poste de la farola. Miku. Tishone apenas distinguía el color de su pelo. Ella lo miró, temblando. Tishone cerró las cortinas de golpe, suspirando. Esa loca, se dio la vuelta y dudó un momento. Imagínate si se quedaba allí toda la noche, empapada y abatida. ¿Podría siquiera tener una vida tan tranquila? Bueno, charlemos un poco. ¿Te parece? Murmuró mientras iba a coger su abrigo. Aunque creo que una manta sería necesaria primero. Odiaba que lo siguiera a todas partes. Le hacía sentir que podría intentar algo más siniestro si no la controlaba, aunque no podía negar que una parte de él disfrutaba de esa clase de devoción enfermiza. Lo hacía sentir superior y apreciado de una forma retorcida y desquiciada. Tishone abrió su armario y rebuscó, hasta que finalmente encontró una manta ligera. Luego recorrió su apartamento a grandes zancadas hasta llegar a la entrada principal. En cuanto abrió la puerta, el viento le azotó la cara con una ráfaga de aire frío y húmedo, y afuera resonó un trueno con fuerza. Ella estaba de pie bajo el tenue halo de la farola. Se acercó a ella, sus zapatos chapoteando en el pavimento. «Eres una idiota», dijo, sin rastro de lástima en su tono. Y ella sonrió, como si lo considerara más un cumplido que un insulto. «Viniste». Tishone la envolvió con la manta, y ella se aferró a ella con entusiasmo. Aunque, con tanta lluvia, la manta quizá no le hubiera proporcionado mucho calor. Pero al menos sus temblores cesaron un poco. «¿Sí, no es esto lo que querías?», preguntó con sarcasmo. Se encogió bajo la manta, envolviéndose con fuerza. Le puso la mano en la espalda y la guió apresuradamente hacia su apartamento. «¿Me estás secuestrando, Oji-san?», bromeó. «Llámame así otra vez y te dejo aquí, pobrecito». Miku rió entre dientes, apretándose contra él. «No te preocupes, puedo con este resfriado. A nadie le preocupa tu seguridad», respondió él, sin querer mirarla. Tan cerca, aún podía sentir el intenso olor a jabón. Ella rió suavemente. Claro. No tardó mucho en llegar a su puerta. Entró corriendo al apartamento, casi arrastrando a Miku. Entonces no tardó en meterla en una habitación. «Quédate aquí», le ordenó mientras iba a buscar unas toallas. Cuando regresó a donde ella estaba, con el pelo goteando agua en el suelo y dejando un pequeño charco bajo sus pies descalzos, sonrió ampliamente. «No hay camas ni nada en esta habitación. Deberías usar el baño para cambiarte», respondió secamente, entregándole una toalla. «¿Cambiarte?», preguntó Miku, ladeando ligeramente la cabeza. «O date un baño caliente», aclaró.
Pero sécate primero, para no ensuciar más. Además, hay un cepillo junto al lavabo. Te ves fatal. Ella rió. Me gusta tu lado cariñoso, señor. Frío, moreno y guapo. Ella lo miró expectante, pero la expresión de su rostro se volvió aún más fría. Miku asintió lentamente, dándole la espalda y desapareciendo tras la puerta del baño. Tisone paseaba despacio, escuchando el sonido del agua saliendo a borbotones de la ducha. Una decisión improvisada tenía ahora un nuevo invitado en su casa. Uno problemático, además. Pero quería hablar con ella, al menos para aclarar las cosas. Esta mierda no podía seguir así. Era perjudicial para ella y francamente molesto para él. Con un suspiro, se sentó en una silla cercana. Si esa mujer salía de esa puerta sin vestir apropiadamente, significaba que no lo tomaba en serio. Y si ese era el caso, la echaría de inmediato. Un momento de amabilidad no significaba que él fuera un felpudo para ella, pero lo que más importaba no era que se desnudara en su baño ni que saliera con una bata diminuta. Lo que más importaba era que cuando Mikuyuki por fin abrió la puerta, lo que salió no era una alborotadora de ojos de zorro ni una pelirroja empapada. En cambio, salió con su falda y blusa negras, perfectamente seca, como si la lluvia de afuera fuera solo un espejismo que se le cruzó por la cabeza. ¡Guau! Miku suspiró felizmente. ¡Qué bien se sintió! Dejó la toalla en una silla y observó con diversión cómo los ojos de Tisone la recorrieron de arriba a abajo. Tenía el pelo lacio y olía intensamente a su champú. ¿Esperabas que saliera de ahí desnuda? Su tono era casi monótono. La miró con indiferencia. Para nada. ¿En serio? Miku tarareó. Qué lástima. ¿Todavía estás mojado? ¿No deberías ir a secarte al menos? Preguntó con dulzura. La despidió y le indicó que se sentara en una silla frente a la suya. Tisone la observó con atención. Incluso bajo la brillante lámpara del techo de su habitación, casi podía sentir su naturaleza zorruna. Quizás él era la presa ahora. La sola idea casi le daba ganas de soltar una carcajada irónica. Ella le dedicó una amplia sonrisa. ¿Qué? ¿Fueron mis dientes los que te engancharon? ¿Quieres saber lo afilados que pueden llegar a estar? ¿Podrías darte un respiro ya? Su paciencia estaba a prueba, y la forma en que Miku seguía mirándolo con lascivia, como si lo hubiera atrapado con éxito y estuviera deseando desgarrarle la carne, no lo ayudaba a mantenerse civilizado. ¿Qué es esto? Te saqué de la lluvia, y ahora intentas seducirme. Miku se encogió de hombros, con un aire ligero e indiferente, como si él estuviera analizando demasiado sus acciones. Quizás solo hago lo que se espera de mí. Un hombre grande y fuerte rescata a una pobre doncella del duro clima. ¿Cómo podría pagarte si no es con mi cuerpo? La chica esbozó una sonrisa inocente al pronunciar esas palabras. Tisone se pellizcó el puente de la nariz. Bueno, voy directo al grano, declaró, mirándola fijamente a los ojos. Déjame en paz, carajo. Arqueó las cejas como si la idea le resultara sorprendente y desconocida. ¿Sola? ¿En serio? En serio, deja de acosarme. Deja de rondar. Deja de ir a lugares donde estoy. Simplemente, déjame en paz, afirmó. No sé ni entiendo cómo llegaste a estar tan obsesionada conmigo. ¿Es porque pienso que soy tan fácilmente capaz de ser violento? ¿Simplemente tienes un deseo lujurioso de ser destrozado? Si es así, debe haber algún pervertido en algún lugar dispuesto a hacer el trabajo. Sin duda, es mejor y más seguro para ambos. Después de todo, tienes necesidades, y no quiero tener nada que ver contigo. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo, explicó con claridad. La expresión de Miku cambió varias veces mientras su mirada se desviaba, recorriendo cada rincón de la habitación. De repente, empezó a inquietarse como si él le hubiera dado algo que la ponía nerviosa. ¿Por qué me dices estas cosas? Tisone le respondió casi de inmediato, sin permitirse más demoras. Porque es la verdad. Estás obsesionado. Actúas como si estuvieras obsesionado, y eso es problemático. Porque me gustas. Soltó una carcajada incrédula. ¿A cuántos chicos les dijiste esas tonterías? ¿Crees que soy tonto? Descubrí tu plan, cariño. No voy a caer en tu trampa. ¿De verdad crees que soy ese tipo de chica? Puso los ojos en blanco. Ay, Dios mío, ¿qué me ha dado esa idea? Definitivamente no fue ser un espectador involuntario de verte colgando de los brazos de tres cabrones feos, a punto de tener sexo en un hotel del amor. Sin decencia ni estándares. Solo lujuria desenfrenada. Se rió.
Dios, me encanta una cara bonita como a cualquiera, pero joder, tengo dignidad. Tengo otras dos bellezas que harían lo mismo, ¿y sabes cuál es la diferencia? No tenían a toda una escuela arrasándolas como en una maratón. ¡Qué asco! Eso es lo que es. No importa. Yo no soy así. Miku se defendió apretando los puños y con una mirada feroz. Tisone se levantó de su asiento y se cernió amenazadoramente sobre Miku, con voz severa y expresión dura. Dame una maldita razón para creerte. Miku apretó los dientes, bajando la mirada y evitando su mirada penetrante como si la mera fuerza de esos ojos pudiera quemarla. Los nudillos de Miku se apretaron contra sus rodillas, clavándose las uñas en su piel mientras mantenía la cabeza agachada. El habitual brillo juguetón en sus ojos se había apagado, reemplazado por algo crudo. ¿Crees que lo sabes todo, eh? Su voz era baja, pero con un filo, algo frágil, como un cristal que intenta no romperse. Solo porque ves algunas cosas, crees que me tienes completamente descifrado. Tisone no respondió. Se cruzó de brazos, esperando. Eso era interesante. Nunca había visto a Miku actuar así. ¿Estaba rompiendo el canon? Casi se rió. Los labios de Miku temblaron levemente antes de apretarlos. Sí, ando con chicos. Les dejo hablar de sus estupideces. Juego sola, ¿sabes por qué? Porque si no lo hago, hablarán peor. Difundirán rumores. Insúltame de todas formas. Su mirada se alzó para encontrarse con la de él, y por primera vez, no había rastro de su habitual máscara coqueta. ¿Crees que no oigo lo que dicen de mí a mis espaldas? Decidieron quién era antes de que tuviera la oportunidad de demostrarles que se equivocaban. Tisone entrecerró los ojos. Así que simplemente los dejaste. ¿Por qué no te defendiste? Miku soltó una risa amarga, negando con la cabeza. ¿Crees que no lo intenté? Cuando era una chica ingenua y optimista que creía que a la gente le importaba la verdad. Déjame decirte algo, Tisone. Cuando un rumor se propaga, no importa lo que hagas. Sigues la corriente o te mastican y te escupen. Sus dedos se curvaron en el dobladillo de su falda. Al menos así, tengo el control. Si van a hablar, prefiero ser yo quien mueva los hilos. Además, ni siquiera me acuesto con esos tipos. Tisone arqueó una ceja con escepticismo, pero algo en su voz lo hizo dudar. Lo creas o no, tengo estándares. ¿Crees que dejaría que esos asquerosos se me acercaran? Por favor. Se burló, pero su sonrisa era forzada, como si intentara volver a lo conocido. Simplemente no soy tan estúpida como para comportarme como una chica indefensa que necesita ser rescatada. Tisone la observó un largo rato. La tensión en la habitación era tan intensa que lo atravesaba. Lentamente, se recostó en su silla. ¿Y qué? Preguntó finalmente. ¿Te metes con tipos como yo solo para que siga el espectáculo? Miku se encogió de hombros, pero su mirada se suavizó al dedicarle una sonrisa torcida. Tal vez. Tal vez simplemente me gustas, y eso me asusta muchísimo. ¿Crees que he actuado así con alguien que me ha tratado con indiferencia y se ha hecho la difícil? Por una vez, Tisone se encontró sin una respuesta sarcástica. La habitación se quedó en silencio, el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. No sabía si lo que decía era verdad o simplemente una historia para conmoverlo. Sea como fuere, Miku sin duda ofreció una actuación creíble. ¿Sigues pensando que soy repugnante? Preguntó en voz baja, perdiendo su habitual tono burlón. Exhaló, reclinándose en su silla. Sí, un destello de dolor cruzó sus ojos. Pero creo que eres complicado. ¿Quién hubiera pensado que alguien como Miku podría tener más profundidad además de ser un fanservice barato para un anime que dependía demasiado de los muslos al descubierto que de la sangre? Seguía sin confiar en ella, pero sus palabras, al menos, lo pusieron en una postura menos agresiva. Miku sonrió, aunque con un destello de alivio en sus ojos. Bueno, en eso tienes razón. Aún así no cambia la forma en que te veo. Llevas un tiempo acosándome, arriesgando tu propia salud en el proceso. Deberías alejarte de mí e ir a un terapeuta. No puedo ayudarte. Dijo con seriedad. Daba igual que Miku no fuera lo que parecía en la pantalla. Llevaba un montón de problemas consigo. No quería involucrarse demasiado. Había un destello pícaro en su expresión. Parecía pensárselo seriamente, sus ojos lo observaban con evidente interés. Vale, estoy convencido. Tisone juntó las manos, haciéndola parpadear sorprendida. De ahora en adelante, finjamos que no nos conocemos. Anunció en voz alta, abriendo la puerta de par en par como si el gesto pudiera recalcar aún más el mensaje. Por favor.
Lárgate de mi casa. Toma, coge un paraguas. Hasta ahí llegará mi bondad hacia ti hoy. Ante su repentino movimiento, Miku retrocedió. Pero él se mantuvo firme, y lentamente, Miku se levantó. Su mandíbula se movió y cerró varias veces sin decir palabra. Parecía que se le empañaban los ojos, y eso no le sentó nada bien a Tisone. Miku cogió el paraguas, se dio la vuelta y se detuvo a pocos centímetros de la puerta. Cuando Miku lo miró, casi parecía dolida. ¿Lloras alguna vez? Su voz era fría. ¿Sabes lo que se siente? Claro que lo sé, Miku. Tisone rió entre dientes. Así es como he sobrevivido todo este tiempo. A los malos momentos que no podía permitirme superar. Esos que no tienen otro propósito que hacerte más fuerte, y esos son muchos. Entonces, ¿por qué no me consuelas ahora que estoy pasando por esos momentos tan malos? Porque si buscas culpar a algo o a alguien por el dolor que estás experimentando, significa que eres incapaz de afrontar, aceptar y sanar el trauma por tu cuenta. Dijo con los brazos cruzados. No te conozco, ni me interesas de verdad, así que ¿por qué debería esforzarme en ofrecerte un hombro para que llores? Porque no sé a quién más recurrir. Era tan extraño ver a Miku llorar. Todos piensan que soy una zorra. Los alumnos. Los profesores. Incluso mis padres. Es la primera vez que tengo que hablar con alguien de esto, ¿sabes? ¿Es posible que yo fuera el primero con quien consideraste hablar? Preguntó, un poco desconcertado. El asentimiento llegó, tímido. Ni una sola vez en mi vida alguien me había aceptado como realmente era, y ahora, aquí estás, queriendo despedirme. ¿De verdad soy tan difícil de tratar? Suspiró, poniendo los ojos en blanco. Nunca dije que fueras difícil, Miku. Solo, agotadora. Malditamente agotadora, de hecho. Tratar contigo es como un maldito ejercicio, y no uno divertido, que conste. Somos básicamente incompatibles, y aún así, decides arrastrarte hasta aquí, a mi residencia. Me hiciste salir durante una tormenta y mojarme. Negó con la cabeza. Haces estas cosas, como si fuera normal. Una risa temblorosa escapó de sus labios, pero se desvaneció enseguida. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del mango del paraguas. Supongo que es justo. Tisone dudó. No se le daban bien estas cosas emocionales, sobre todo con gente como ella, gente que usaba una máscara tan a menudo que probablemente olvidaba lo que había debajo. Aún así, decidió que ser demasiado confrontativo no iba a ayudar a ninguno de los dos. Mira, empezó, manteniendo un tono lo más neutral posible. No sé qué esperas de mí. No soy un caballero de brillante armadura que vaya a aparecer de repente y arreglarlo todo. Lo sé, susurró Miku. Desvió la mirada. Solo pensé, tal vez si alguien como tú no me viera así, quizá no sería tan mala como creía. A veces, siento que cuanto peor me ve la gente, más me convierto en esa persona. Frunció el ceño, como frustrada con sus propias palabras. Es como, no sé cómo pararlo. Como si estuviera atrapada en un bucle, y haga lo que haga, sigue girando. La mirada de Tisone se agudizó. Eso no sonaba normal. ¿Bucle, eh? Dijo despacio, con cuidado. ¿Seguro que no es solo tu imaginación? Forzó una sonrisa, pero sus ojos decían otra cosa. Tal vez. Pero si lo es, supongo que soy bastante buena creando mi propio infierno. Tisone se apoyó aún más en el marco de la puerta, con la mirada pensativa. Síndrome de la pubertad. Podría ser. No tenía sentido, pero de forma sobrenatural, sí. Este no era un mundo normal. No había ninguna regla que dijera que cada personaje actuara como su yo canon. Aquí las cosas podían verse distorsionadas por los enfrentamientos y la influencia mutua de varios animes. Tisone no podía determinar si Miku tenía el síndrome o si simplemente era muy buena mintiendo y consiguiendo que la gente hiciera lo que ella quería, así que no insistió. Miku se giró hacia la puerta, agarrando el paraguas como si fuera lo único que la mantenía en pie. Gracias por el champú, supongo, dijo en voz baja, saliendo al pasillo. Nos vemos, Tisone. Cerró la puerta lentamente. ¿Qué pasa? Un suspiro escapó de sus labios. Maldita sea. Si tiene ese maldito síndrome, no es algo que solo los personajes de ese anime puedan padecer, sino todo el mundo en este mundo. Peor aún era que Tisone aparecía en él. Y ni siquiera recordaba a qué grupo de edad afectaba el síndrome de la pubertad, así que cabía la posibilidad de que lo tuviera, o de que pudiera padecerlo. No tenía sentido preocuparse por ello. Tisone miró por la ventana. Un paraguas negro se mecía bajo la lluvia. La vio desaparecer por una esquina. No le parecía bien.
Todo aquello. Nada de eso. Un relámpago cruzó el cielo nocturno, iluminando las calles como si hubiera encontrado un foco. Frunció el ceño. Se sentía mal dejarla. Pero ella no era su responsabilidad. Con el paso del tiempo, Tisone se volvió cada vez más contemplativo. Los meses se podían contar de la misma manera que los segundos y, a veces, pasaba un día entero y Tisone aún no podía quitarse de encima la sensación de que no le quedaba mucho tiempo. Lo presentía. «Has estado callado estos días», señaló Mai, recostado en su cama. «Qué ojos tan grandes en una cara bonita. Maldita estética de anime». «¿De verdad?» «Quizás solo he estado pensando en tu debut», dijo con naturalidad. «Ah, sí. También estaba eso». Era hora de que Mai debutara como cantante. Había recibido la formación y la gestión adecuadas, y Tisone solo la ayudaba a alimentarla con letras populares de su mundo y a tararear una melodía. Aunque, últimamente, su debut era la menor de sus preocupaciones. Pero bueno, hay que poner cara de felicidad y todo eso. Mai rió entre dientes. Claro. Apoyó la barbilla en la mano. ¿Por qué siento que hay algo más que eso, eh? Tisone se encogió de hombros, indiferente. Quizás me estoy dando cuenta de lo que siento por ti y no tengo ni idea de cómo manejarlo. Eso la pilló completamente desprevenida, con la cara roja como una alarma de incendios. No importaba cuánto bromeara o coqueteara, la velocidad de su encanto siempre la dejaba desquiciada. Su risa salió torpe y entrecortada. «Ja ja ja. Eres un payaso», dijo, frotándose la nuca en un intento fallido de ocultar su expresión de aturdimiento. Y por las molestias, se ganó un pellizco. No cualquier pellizco, sino uno que le dejaba una marca en el dorso de la mano. «No digas esas cosas», resopló. Él la miró. «¿Por qué no? ¿Te da miedo que lo diga en serio o que solo esté bromeando?» «Ambas me revuelven el estómago». Ladeó la cabeza. «Mejor que te esfuerces. La fama va a hacer que mucha gente quiera algo de ti». Si los zombies no la atacaban primero, Tisone ya estaba trabajando para evitarlo. Puso los ojos en blanco. Su piel enrojecida por fin se calmó. «Lo dices como si fuera a firmar un contrato de trabajo en un burdel. La industria del entretenimiento, al igual que la yakuza o la mafia, bien podría haber sido una, dependiendo del negocio. Prepárate para que un montón de serpientes y bastardos narcisistas se descontrolen», explicó Tisone. «Creo en ti, probablemente te vigilaré de cerca durante este tiempo y descubriré a quien intente joderte. Puedes contar conmigo». Estaba a punto de responder cuando él levantó una mano con calma. «Tengo un favor que pedirte, Mai», dijo con seriedad. Mai parpadeó. «Vamos. Busco comprar una propiedad. Preferiblemente en un lugar apartado, pero no muy lejos de los servicios de la ciudad. El dinero no es un problema. Aunque fuera demasiado cara, siempre podría conseguir una hipoteca. Si ocurriera el apocalipsis, nunca la pagaría. Si no, seguiría ganando lo suficiente para pagarla». Recibió una mirada extrañada. «¿Puedo preguntar por qué?» «Seguridad». No respondió, pero luego aclaró. «Quiero construirme un lugar seguro. Eso es todo». Ella lo observó. «¿Algo más?» «Algo con una instalación subterránea como un refugio y algo conectado al alcantarillado. Mucho espacio, muchas rutas de escape y salidas ocultas. Pocas ventanas, si es que hay alguna, en la planta baja. Sin embargo, no es necesario. Siempre y cuando no sea de cartón y tenga algún tipo de búnker o sótano subterráneo. Lo investigaría yo mismo, pero pensé que alguien con los contactos que tienes lo haría mucho más rápido». Mai consideró sus palabras. «Primero déjame contactar con algunas personas. Tengo una idea general de lo que quieres. Si veo alguna posibilidad, te llamaré», dijo simplemente. «Gracias». Mai se quedó en silencio. Se quedó mirando la espalda de Tisone, que era mucho más ancha de lo que recordaba. No había cambiado mucho en él. Era más alto, quizás un poco más musculoso. Mucho más musculoso, en realidad. Pero siempre lo había sido. Definitivamente más fuerte. «¿De verdad estás actuando diferente?», comentó en voz baja. Interrogación de cierre. Tisone se animó. «¿En qué sentido?» «No sé, supongo que es más difícil de decir», dijo Mai con una sonrisa insegura. «Como si algo hubiera cambiado, o tal vez se hubiera desplazado, y ahora tu enfoque ya no está en nosotros, sino en un propósito mayor. Un cambio requeriría un punto de comparación previo para notarlo». Mai rió entre dientes. Bueno, me temo que no tenemos eso», dijo ella con cierta timidez. Él tarareó.
Bueno, nada ha cambiado. De verdad, dijo Tisone con ligereza. Todo sigue como siempre, como te lo había planeado. Luego algo fuera de esta habitación. Parecía decidida a descubrir algo. Has crecido. Hombros más anchos. Piernas más largas. Intentó adivinar la diferencia, como si buscara un patrón. Has aprendido a disparar, a pelear. Pasas mucho más tiempo en tu sitio. Esta vez, Tisone se giró para observar mejor a la joven en su cama. Estaba descifrando algo, y él no quería que profundizara demasiado, no por miedo a encontrar algo, sino para que descubriera más preguntas, y posiblemente una pista de lo que realmente se avecinaba. Puede que solo sea mi imaginación, concluyó frunciendo el ceño. Tisone decidió sonreír un poco para relajar la tensión. Aún así, me sorprende que me hayas estado prestando tanta atención, Mai. Sabes que esto no es bueno para tu carrera, ¿verdad? Así no, pervertido. Ella lo fulminó con la mirada. En serio. Él hizo un gesto con la mano, zanjando el tema por completo. ¿Y qué hay de nuevo en la escuela? Al mencionar repentinamente la escuela, adoptó una mirada pensativa. Bueno, ha habido una situación extraña, para ser honesto. Tisone frunció el ceño. ¿Qué clase de situación? Tenemos una estudiante de intercambio. Una chica, bastante guapa, pero rara. Mai explicó, balanceando el pie. Él no dijo nada, pero su mirada interesada la animó a continuar. Se llama Mikuyuki. Creo que era de la Academia Fujimi, la misma escuela que Saya, por eso me interesé en ella, pero resulta que esa chica es una pervertida, como tú. ¿Eh? Tisone arqueó las cejas ligeramente. Miku está ahora en la escuela de Mai. Pero Mai no había terminado. Sí. Al principio parecía bastante tranquila, pero he oído rumores sobre ella estos últimos días. Parece que ha atraído a un montón de chicos excitados por alguna razón. Suspiró, negando con la cabeza. Supongo que la echaron de su antigua escuela. Probablemente intentaron ser discretas, pero el rumor se extendió. Se frotó la nuca. O algo así. Concluyó. ¿Y te crees esos rumores? Preguntó con una media sonrisa. Mai pensó en su pregunta. Giró el anillo en su dedo mientras reflexionaba, con un puchero pensativo. No, supongo que no. Hablé con la chica hace un tiempo, dijo de repente. Y por alguna razón, Mai se puso en guardia al instante. Aunque no se creía del todo los rumores sobre Miku, era evidente que Mai tampoco la tenía en muy alta estima. Y no le gustaba que Tisone tuviera un encuentro cercano con una supuesta tentadora malvada. ¿Intentó tentarte?, preguntó Mai. Estoy bastante seguro de que su helado favorito es el de galletas con chispas de chocolate y crema, respondió con indiferencia. De hecho, también es mi segundo favorito. Se sonrojó de vergüenza al darse cuenta de lo estúpida que era su pregunta. Pero eso fue después de que intentara seducirme, corrigió Tisone. ¿Qué? Se rió entre dientes. Espera, hay más. Bueno, no es mentira que intentara seducirme, pero bueno, es bastante normal que una chica guapa lo hiciera, ¿no crees? Soy alto, moreno, guapo y emprendedor. Una combinación muy atractiva. Pero no es por eso que le gusto. Arqueó las cejas. Mai frunció el ceño. Abrió la boca, probablemente para llamarlo pervertido, pero, creo que es como tú, dijo Tisone con calma. Mai hizo una pausa. El síndrome. Él explicó. Espera, todavía no lo he confirmado. No interactué mucho con ella, pero es plausible que le afecte. En tu caso, fue el aislamiento lo que te hizo invisible. Miku, bueno, creo que está lidiando con algo completamente distinto. Mai entrecerró los ojos. ¿Y qué crees que es exactamente? Tisone se apoyó en la pared, cruzándose de brazos mientras su mirada se dirigía al techo. Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Has visto cómo los rumores pueden moldear la realidad, ¿verdad? La gente cree en algo durante mucho tiempo, y de repente, empieza a hacerse realidad. Cuanto más hablas, más se propaga. Es como un reguero de pólvora. Mai parpadeó, reflexionando. ¿Entonces crees que, los rumores sobre Miku están provocando que su síndrome se manifieste? Exactamente. Tisone la miró, con expresión más seria que antes. Si la gente la ve como una seductora, si esa percepción sigue creciendo como una bola de nieve, podría empezar a perder el control sobre cómo la ven los demás. Es peligroso. Mai se removió incómoda, cruzando los brazos a la defensiva. No es que esté ayudando a la situación. De hecho, se aprovecha de ella. A algunas chicas les encanta la atención.
tal vez. Concedió Tisone. O tal vez es la única forma que sabe sobrellevar. Si no puedes combatir los rumores, ¿por qué no asumirlos? Concluyó encogiéndose de hombros. Por otra parte, puede que me equivoque por completo y que en realidad sea una fulana, pero no me dio esa impresión, bueno, no tanto. Es obsesiva y algo pervertida, y por lo que sé, podría ser una llamada de auxilio. Es difícil decirlo. Si de verdad tiene el síndrome, ¿vas a ayudarla? Tisone guardó silencio un momento. ¿Lo haría? ¿Le beneficiaría ayudarla? Si la ayudara, no sería por bondad. Además, ni siquiera sabía cómo abordar el problema. Con Mai, era más fácil, ya que tenía suficiente conocimiento previo, pero Miku era nueva en el juego. ¿Cómo contrarrestar los efectos? Han corrido rumores de que en realidad no es una zorra. Lo estás pensando, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que en el fondo aún eres capaz de hacer cosas sin segundas intenciones? Me estás haciendo parecer una especie de sociópata oportunista. Ella rió entre dientes. ¿Estás diciendo que no lo eres? No hay nada en mis acciones que justifique esa impresión que tengo de mí. Protestó Tisone. Entonces, Mai ladeó la cabeza. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer yo con ella, Tisone se llevó el puño a la barbilla. No quería involucrarse con Miku, pero quizás podría sacarle provecho. ¿No había estado buscando aliados de confianza? Miku no encajaba del todo, pero sería preferible tener a alguien con quien contar en los próximos eventos del siguiente arco argumental. Interactuaría un poco más con la chica y evaluaría su sinceridad. Después de eso, dependiendo del resultado, decidiría si debía invertir tiempo y energía en ella o no. Pero esa no era la pregunta importante. Si él se ensuciaba las manos intentando limpiarlas de ella, ¿debería también limpiar la suciedad del resto de su vida? ¿Cuánto valdría su confianza? Supongo que no me importaría ofrecer algo de información sobre el asunto. Mantendré las distancias por ahora, pero hazme un favor y vigílala. Quiero que seas tú quien juzgue por mí, Mai. ¿Merece la pena la molestia o no? Mai lo observó durante unos segundos antes de asentir. Supongo, vale, su voz se fue apagando, todavía un poco dubitativa, pero mucho menos que antes. Y se tomó una decisión. Quizás el conflicto del siguiente capítulo tendría que improvisarse, ya que el canon parecía dar un giro radical aquí. Sinceramente esperaba que los zombies fueran normales, al menos. Y que nada extraño apareciera en su lugar. Pero, si hay algo que Tisone aprendió en su estancia en este extraño mundo de anime, es que las cosas pasan. Ningún plan sobrevive al primer contacto con la realidad. Pero en serio, ¿qué demonios? ¿Me estás dando tantas tareas, desde cuando me convertí en tu criada? Resopló Mai. Tisone pasó junto a ella y se dirigió al sofá cercano, sonriendo con suficiencia. No hice tal cosa. Somos amigos, dijo, dejándose caer en el asiento con un suspiro de alivio. Por eso deberías echarme una mano. ¿No se supone que los amigos se apoyan? Pero. Mai se esforzó por responder. ¿Sabes qué? Deberías olvidarte de esas últimas preocupaciones y convertirte en mi criada ya, en serio. Imagínate a mí, sexy y elegante, con un traje y a ti con uno de esos antiguos uniformes de criada japoneses. Quizás con orejas de conejo, para no salirte del personaje. Mai parecía tener dificultades para encontrar la palabra adecuada en el vocabulario inglés. Ella se conformó con un pervertido. Bastardo desvergonzado. Absolutamente desvergonzado y arrogante. Las grietas de las aceras estaban llenas de agua, con charcos crecientes y ondulantes a su lado. Era un día lluvioso cuando Tisone se topó con Miku, aunque la palabra se topó era descaradamente engañosa, ya que la había estado esperando justo afuera de las puertas de la escuela. Ha estado lloviendo mucho estos días, una mirada al cielo le diría a cualquiera que la oscura cortina que lo cubría no cedería pronto. Instintivamente presentía que el tiempo se agotaba. Tal vez el clima de los últimos días reflejaba a la perfección cómo las cosas pronto empeorarían. Ajustó su paraguas para que no se desvaneciera de las ráfagas de la tormenta. Frunció los labios en una fina línea. Si su instinto no se equivocaba, esto pronto se consideraría la calma antes de la tormenta. Por eso estaba allí, para atar el cabo suelto que era Mikuyuki. No sabía qué pasaría si su síndrome se descontrolaba ni qué efecto tendría, si es que tenía alguno, durante un brote zombie, pero no iba a correr el riesgo.
Si bien al principio esperaba no involucrarse en el destino de Miku, ahora sentía la necesidad de cruzarse en su camino en esta encrucijada y asegurarse de que todo saliera según su plan, en lugar de según sus deseos y esperanzas. Pronto, los estudiantes empezaron a salir de los edificios. La mayoría llevaban sus propios paraguas, mientras que algunos compartían uno. Un grupo desafortunado se quedó atrás, esperando a que pasara la tormenta. Solo podía imaginar las travesuras románticas que surgirían como consecuencia. La mirada de Tisone se desvió hacia una chica conocida. Y la mirada de la chica conocida, como atraída por la fuerza magnética invisible de la trama, se dirigió hacia él. Tisone esbozó una leve sonrisa. Miku parecía más nerviosa de lo habitual, probablemente porque su repentina llegada en un día tan tranquilo y tormentoso la pilló completamente desprevenida. No esperaba que él apareciera precisamente allí, y mucho menos en ese preciso instante. Mientras caminaba, Tisone notó cómo las chicas que la rodeaban se apartaban, pero no por respeto ni miedo, sino como si Miku fuera un asqueroso condón usado y roto que llevaba demasiado tiempo cocinándose al sol. A Tisone, el joven que vivía su vida según los estándares, le disgustaba. Los pocos chicos que rodeaban a Miku susurraban entre ellos sobre un posible encuentro o sobre sus intenciones de intimidad. A la chica no pareció importarle, incluso les sonreía juguetonamente mientras los miraba de vez en cuando. Se portó como debía. Una zorra en todos los sentidos. Eso fue hasta que se paró frente a él. Esa expresión falsa suya desapareció y fue reemplazada por un leve ceño fruncido. ¿Qué quieres? ¿Decidiste que soy el tipo de mujer a la que no puedes rechazar y volviste corriendo? Esa era una forma de saludarlo. Claro, porque dejarte plantada en mi casa y luego correr a tus brazos es lo que cualquier chica normal desearía. Dijo con sarcasmo. En fin, vámonos. Tisone hizo un gesto. Ella lo siguió en silencio, sin duda echando más leña al fuego de rumores que la rodeaban. Los dos caminaron uno junto al otro bajo la lluvia, rozándose apenas los hombros. ¿A dónde vamos? Preguntó Miku, confundida. A un lugar donde puedas alejarte de miradas indiscretas, para que podamos hablar sin llamar la atención innecesariamente. Respondió Tisone, observando los alrededores, intentando pasar desapercibido. Una parte de él se preguntaba, sin embargo, si mantener a Miku alejada del foco de atención era la decisión correcta. Probablemente seguiría atrayendo la atención no deseada de estudiantes de instituto cachondos, sin importar dónde ni cuándo. Pasaron por Monte Carlo SS, un lugar que Tisone evitaba a toda costa ahora que sabía que Triaje Décimo formaba parte de este universo. Así que optó por una cafetería acogedora y menos llamativa. No recordaba su nombre, ni era demasiado llamativa ni estaba demasiado concurrida. Sin embargo, al mirar por los escaparates, Tisone se dio cuenta de su atractivo. Era uno de esos pequeños y encantadores establecimientos donde las parejas mayores disfrutaban pasar las tardes. Miku no había hablado mucho. A veces lo miraba de reojo, pero parecía casi intimidada, aunque extrañamente ansiosa. Ahora tenía la oportunidad de observarla, sin embargo, e intentar evaluar hasta qué punto la afectaba. No por él, sino por los chismosos y los buscapleitos. La incitaría un poco, tal vez obtendría una o dos reacciones. ¿Era solo una maniática de la atención y las emociones fuertes? ¿O acaso había algo más en la chica que se le pegaba con tanta fuerza? Había muy poca gente en el café. Tisone tuvo la sensatez de comprobar la disponibilidad de mesas antes de entrar y se dirigió directamente a un rincón apartado cerca de la ventana, dejando a Miku sin más opción que seguirlo. Guardaron sus paraguas en el perchero y ambos se sentaron en la mesa de madera, uno frente al otro. Él pidió, aunque ninguno de los dos dijo nada todavía. Por una fracción de segundo, el silencio le pareció sorprendentemente refrescante, ya que podían disfrutar del sonido de la lluvia golpeando la ventana mientras esperaban su pedido. Oye. Ella, finalmente empezó, rompiendo el incómodo silencio entre ambos. No esperaba que vinieras a buscarme, después de todo. Soltó una risita débil mientras jugueteaba con la cremallera de su uniforme, visiblemente nerviosa. Tienes que admitir que fue un golpe muy bajo por tu parte ignorar mi existencia por completo. Aunque no del todo inmerecido, dadas las circunstancias. No se trata de que yo vaya a por ti. Tisone la interrumpió bruscamente, cruzando los dedos. La miró brevemente, dejando que el peso de sus palabras calara en la conversación, y observó cómo la alegre Miku se desvanecía, revelando a una mujer tranquila, insegura y dolorida, con los ojos rojos y vacíos mirándolo fijamente.
No tenía sentido, pero Miku parecía pensar que había algo más que una amistad platónica en juego. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Te dejé sola, no? Aún tengo razones para creer que me sigues de vez en cuando, pero sí, supongo que la intensidad de tu obsesión ha disminuido un poco. Pero no estoy aquí para hablar de esto, explicó Tisone en voz baja. He pensado en nuestra última interacción y tengo dudas que no puedo disipar. Vine con la esperanza de que confirmaras mis sospechas sobre algo que pudiera sacarte de esta situación en la que te encuentras. Miku seguía desconcertada por el giro de los acontecimientos. Era evidente que no había previsto su encuentro ni el motivo de su encuentro. Bueno, charlemos, sugirió Tisone, asintiendo hacia ella. Si mi conclusión resulta ser errónea, simplemente retomaremos el tema donde lo dejamos. Pero tomemos la iniciativa y exploremos las opciones, ¿de acuerdo? Se apoyó en el respaldo de la silla y miró el menú mientras esperaba pacientemente. En cuanto a Miku, la joven parecía seguir confundida. Pero Tisone no esperó, ya que el menú tenía bastantes platos interesantes para elegir, y la única forma de disfrutar de una taza de té era pedir unos pasteles para acompañar, como el excéntrico, obsesivo y goloso que era. Maldita sea, llevaba tanto tiempo comiendo sano. Hoy quería subir un poco el colesterol. Así que mientras esperaba, no le hizo preguntas. Simplemente no estaba lista. Si quería obtener respuestas, primero tendría que conseguir que se relajara y dejara de reflexionar. Un camarero se acercó y tomó nota de las órdenes de ambos, antes de marcharse rápidamente. No había mucha gente, así que Tisone supuso que el camarero volvería enseguida. Mientras tanto, Miku había superado la sorpresa y parecía más serena. ¿Qué sabes tú? Parecía un poco frenética, pero se contuvo. Eso es lo que debería preguntarte. ¿Qué está pasando aquí? He oído hablar de lo que está pasando en tu escuela. ¿Ya te has forjado una reputación? Debe haber sido un trabajo de locos, Sentu. Yo no hice nada. Miku golpeó la mesa con la mano, haciendo que varias cabezas se giraran, incluyendo al camarero. La repentina atención fue correspondida con las disculpas silenciosas de la pareja, y los demás clientes volvieron a sus asuntos. Bajemos la voz, ¿de acuerdo? Murmuró Tisone en voz baja. Respira hondo y déjame hablar un momento, estás perdiendo el control. Explicó con calma. Su mirada se agudizó como si buscara algún atisbo de malicia por su parte, pero finalmente se relajó al ser reemplazada por una mueca ceñuda. Entonces. Tisone apoyó la barbilla en la mano. ¿No hiciste nada? Entonces ¿cómo es que parece que toda la escuela ya te ha tildado de prostituta? Tokonosu no es un lugar tan pequeño como para que tu reputación en la Academia Fujimi se haya extendido tan rápido. Algo está en juego. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.